Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en esta sesión del día de hoy. Tenemos el gusto de recibir a el doctor Jesús Tobar Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, y a nuestra profesora del seminario de Michel Foucault, Ana Laura Vallejos. Bienvenida, doctora. Bienvenidos a todos. Esperemos que sea un seminario provechoso. Y bueno, para comenzar, le cedo la palabra al doctor Jesús Tobar para las breves palabras de inauguración del seminario. Bueno, muchas gracias, Laura Mondragón, es tocaya de nuestra profesora. Y bueno, pues darle la bienvenida a Ana Laura Vallejos. Muchas gracias, Ana Laura, por contribuir con una de las tareas más importantes de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, que es la educación, que es la capacitación permanente, que no solamente los politólogos y politólogas de México requerimos, necesitamos, sino que ahora tengo también el gusto de contar con colegas de varios países. Así es que estoy realmente muy contento de poder iniciar este curso. Quisiera comentar en una situación más personal que yo fui alumno de Ana Laura hace medio año, un poquito más, y pues aprendí muchísimo sobre Foucault. Quedé encantado con el curso, me di una idea sistemática de lo que uno conoce por pedacitos a Michel Foucault, y bueno, pues más o menos uno completa el panorama. Así es que yo pensé en ese momento que mis colegas mexicanos y latinoamericanos en general, pues debían conocer la capacidad de Ana Laura para sistematizar uno de los grandes filósofos sobre el poder, ¿verdad? Sobre la normalidad y anormalidad que se genera a través de mecanismos de dominación en el siglo XX, sobre la historia de la sexualidad, sobre el cambio progresivo que van asumiendo las categorías epistémicas a lo largo de las diferentes épocas. Así es que yo estoy muy contento de que una vez más, hemos hecho, estimados colegas que están acá presentes, desde hace 3 años estamos haciendo cursos diversos sobre democracia, sobre partidos, sobre cultura política, y este es uno más de los cursos que contamos con magníficos profesores y profesoras. Yo les quiero desear pues que tanto como yo aprendí y me permitió esto complementar con otras materias que uno tiene en la cabeza. Foucault es una pieza clave para entender la filosofía, especialmente la filosofía del siglo XX. Entonces quisiera darle la bienvenida a todos ustedes, estimados amigos, amigas, estudiantes de este curso, y pues comentarles que la Asociación Mexicana de Ciencia Política está para capacitar, para fomentar la investigación. Estamos publicando prácticamente un libro cada mes. Vamos a dar a conocer estos libros y a anunciarles, esta es la primicia, estimados amigos y amigas. Este 14 a 17 de noviembre vamos a realizar en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, el 11º Congreso Internacional de Ciencia Política. Esta es una plataforma, un espacio para darles esta noticia, este congreso anual. Va a salir la próxima semana la convocatoria, magistrales muy importantes como el profesor Charles Tilly. Y bueno, pues les damos la bienvenida para que también puedan participar de manera presencial o virtual en el 11º Congreso. Ana Laura, muchísimas gracias por estar acá. Acá está tu público. Yo también voy a tratar de seguir algunas de las reuniones, algunas de las sesiones en este privilegio de ser parte del organizador. No me puedo perder esta grata compañía, pero sobre todo tan sistemática, tan englobadora de lo que es el pensamiento de Foucault. Muchas gracias también a nuestra moderadora y directora de debates, nuestra amiga Laura Mondragón, y a Raúl Astorga, el que permite todos estos enlaces técnicos. Adelante, muchas gracias a Laura. Gracias, doctor. Y bueno, voy a leer brevemente la semblanza de nuestra profesora Ana Laura Vallejos. Ella es profesora de enseñanza media y superior en filosofía, egresada de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Letras. Es doctoranda en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA, en el proyecto La experiencia de la locura en la obra de Michel Foucault, Los límites de la subjetividad moderna occidental. Entre sus principales obras se encuentran La cuestión político-educativa desde la filosofía de la animalidad hacia una nueva humanidad en América Latina, publicado en revista Tempos, Epacos Educ, Brasil 2020. La experiencia, y bueno, otra obra es La experiencia de la locura de
Michel Foucault, Los márgenes de la subjetividad moderna, publicado en revista Ariel, revista arbitrada de originales de filosofía en 2021, y La salud como eje central de la gubernamentalidad, la condición de la excepcionalidad política a partir de la crisis sanitaria, publicado en Argumentos, revista Crítica Social, en el Instituto de Investigaciones Gino Germany 2022. Y bueno, doctora, sea bienvenida, el espacio es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer profundamente a Jesús por sus palabras de elogio, por la amabilidad, por la invitación. Esta me parece que es una grata ocasión de volver a compartir un espacio de aprendizaje. También muchas gracias, quería agradecer a Laura por, digamos, por su colaboración, por su ayuda en todas las cuestiones técnicas y estratégicas para la realización del seminario, y darles la bienvenida a todos los que están, a todos y a todas los que están presentes. La verdad que mi deseo es que tengamos digamos, un seminario fructífero desde todas las aristas posibles, con muchos intercambios. Y bien dijo Jesús que lo principal de este seminario, por lo menos desde la propuesta, es la sistematicidad. Espero ser lo más sistemática posible, siendo que es la obra de un autor, es una obra muy amplia y muy diversa también, ¿sí? Si les parece, podemos ir comenzando con la presentación de la sesión de hoy. ¿Puedo presentar pantalla, no? Sí, sí, claro, puede hacerlo. Bien. Creo que ahí ya se ve mi pantalla. A ver. Hay una serie de materiales, diversos materiales, que utilizo en este caso. A ver, que se ve bien. Ahí se ve bien, ¿no? Si lo coloco ahí. Sí. Sí, se ve correctamente. Bien. Bueno, los materiales que utilizo son también variados, tanto como presentaciones, va a haber una presentación por sesión, y también hay una serie de fichas extra, digamos, que tienen que ver con el corpus bibliográfico, con las etapas de la obra y con diferentes obras puntuales que vamos a ir viendo, tanto como bibliografía del autor. Todo eso eh, probablemente yo se lo envío a Laura, y Laura después va a hacerlo llegar a ustedes, ¿no? Ya sea en un Drive o en una carpeta. Todos los materiales, sesión a sesión, los van a poder disponer de todo lo que hablemos aquí. Para la sesión de hoy nos proponemos una introducción a su obra y a su biblioteca, lo que llamamos en el siglo XXI y especialmente en Latinoamérica la Biblioteca Foucault o el Corpus Foucaultiano. Entonces, por un lado, vamos a empezar con unos breves datos biográficos para luego continuar con el proyecto intelectual. A modo biográfico, algunos datos generales. Michel Foucault nace en 1926 en Poitiers, Francia, y muere en París en 1984. Muere antes de cumplir los 60 años, ¿sí? Específicamente a los 57 años. Y lo primero que nos podríamos preguntar son, digamos, tres preguntas iniciales. ¿En dónde lo situamos según la historia de la filosofía occidental, es decir, dentro del canon de la filosofía? Por otro lado, ¿cuál fue su formación académica e intelectual? Y por último, ¿cómo nos acercamos a él como autor y a su obra? Si seguimos la clasificación tradicional del canon occidental, Foucault es un pensador contemporáneo, ¿sí? Si bien, fijémonos en la línea, digamos, en la columna derecha, tenemos una clasificación generalmente aceptada en las academias del mundo que divide la historia de la filosofía occidental en 4 periodos: antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Hay diferentes intérpretes que discrepan en qué siglo comienza un periodo u otro, pero en general esta clasificación es aceptada. Siendo así, Foucault comparte línea temporal con filósofos de la talla de Nietzsche, de Marx, de Heidegger y de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, ¿sí? Si bien es interesante pensar que Foucault fue un gran lector de tradiciones como por ejemplo la tradición de filosofía antigua, la filosofía grecorromana, de la filosofía medieval y de la filosofía moderna, así como, gracias a su formación universitaria, discutió fuertemente
con toda la línea temporal contemporánea, de la cual, por supuesto, hereda muchos elementos. Un poco, siguiendo, digamos, tratando de responder a la primera pregunta, que sería puntualmente, ¿cuál es su formación académica? Muchas veces suele pensarse que Foucault es un sociólogo, que es un psicólogo, si es un filósofo. Está esta pregunta debido a la diversidad de temas que trata. Encontramos textos de Foucault que nos hablan de economía política, que nos hablan de procesos sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, etc. Pero ¿cuál fue puntualmente su formación? Lo primero que hay que decir es que Foucault viene de una familia de médicos, bisabuelo, abuelo y padre fueron médicos, y su primera intención al terminar lo que aquí en Argentina llamamos estudios medios o el bachillerato, su primera intención era estudiar medicina. Cuando hace el ingreso a la Escuela Normal Superior de París, uno de sus biógrafos cuenta que tiene una clase introductoria de filosofía nada más y nada menos que con Jean Hippolyte. Y que en esa clase él tiene una especie de revelación y se da cuenta que lo suyo no es la medicina, sino la filosofía. Es así que se decide a estudiar la licenciatura en filosofía, renegando de su tradición familiar, de la cual, sin embargo, siempre va a tener una relación muy especial con las ciencias médicas, ya vamos a ver por qué. Pero su primera carrera, su primer grado es en filosofía. En 1948, el joven Foucault se gradúa de filosofía. Ahora acá hay que hacer un primer paréntesis. Por el clima intelectual de París de ese momento, ciertas lecturas lo llevan a él a realizar una segunda licenciatura. Piensa en hacer psiquiatría y finalmente, por consejo de algunos de sus mentores, se decide por estudiar la licenciatura en psicología, de la que se gradúa 2 años después, en 1950. Ahora, ustedes me dirán, ¿en 2 años hizo la licenciatura en psicología? Pero hay que aclarar esto. A finales de los años 40, principios de los 50, la disciplina de la psicología se estaba independizando académicamente de la filosofía, por lo cual muchas de sus materias y del cuerpo de las licenciaturas eran similares. Por lo cual lo que hace Foucault es en esos 2 años, digamos, cursar, rendir y aprobar los espacios correspondientes que no había en común con filosofía. De hecho, como dato de color, en 1947, por primera vez en la Universidad de la Sorbona, se abre un cohorte dedicado especialmente a futuros licenciados en psicología. En realidad es fuerte pensarlo porque 1947 no es tan lejano en el tiempo y es en ese momento donde la disciplina psicología se independiza de la filosofía académicamente y también, digamos, ahora vamos a ver, no solamente en la parte conceptual, sino en la parte terapéutica. Es más, se convierte, además de ser en una teoría de la psique humana, en ser una técnica terapéutica. Entonces Foucault, muchos de sus mentores, que fueron los primeros docentes de esta carrera nueva que era la psicología, digamos, son sus grandes influencias, como por ejemplo Maurice Merleau-Ponty, el fenomenólogo, uno de los impulsores de la independencia de la carrera de psicología en Francia. Dicho esto, cuando termina su segunda licenciatura en psicología, empieza a trabajar como terapeuta, es decir, como psicólogo, como profesional de la salud mental en diversas instituciones psiquiátricas. De hecho, esta práctica profesional lo lleva a realizar 2 diplomas de posgrado, 2 especializaciones. Hasta hace poco se pensaba que era solo una. Hace 2 años se descubre que en realidad hizo 2. Hizo un diploma de especialización en psicopatología, porque estaba muy interesado por el desarrollo de la psiquiatría, y hace un diplomado en psicoanálisis experimental. A su vez, por estos años, encuentra ciertas divergencias con tratamientos psiquiátricos y psicológicos que él veía en las instituciones donde trabajaba, empieza a sentir un malestar personal con respecto a estos procedimientos y decide momentáneamente abandonar su trabajo como personal de salud mental.
Entonces deja de trabajar en hospitales psiquiátricos y empieza a dedicarse a la investigación, a la escritura y a la docencia. A partir de 1952 es donde ya podríamos decir que el perfil profesional de Foucault se encamina hacia el de un catedrático. Por estos años también es asistente de varios psiquiatras y de neurólogos, ¿sí? Del matrimonio de los Bordeaux en París, asiste a los seminarios de Jacques Lacan en el Hospital Saint-Anne y se convierte también en un tenaz lector de la obra de Freud, de Lacan, por supuesto, y de varios psiquiatras. Ahora vamos a ver cuáles en un rato. Es en esa transición y en esa sensación negativa con respecto a los tratamientos psiquiátricos y psicológicos de su época, que decide realizar una serie de viajes, en principio en Francia, hacia otras ciudades, buscando cátedras donde insertarse laboralmente como docente, ¿sí? Donde encontrar puestos de investigación y de docencia. Y es allí que conoce al médico y filósofo Georges Canguilhem, quien lo impulsa a realizar una tesis de doctorado. Esto finalmente sucede, realiza junto a Canguilhem una tesis que versa sobre una arqueología de la locura, tema que él venía hace años trabajando, recordemos de su formación profesional en la salud mental, de sus experiencias, de su propia experiencia personal. Foucault también cuenta en varios de sus textos y cuenta en algunos de sus compañeros de formación que se sometió en diversas ocasiones a terapias de psicoanálisis, a tratamientos psiquiátricos. Y con toda esta experiencia reunida, decide elaborar su tesis doctoral, que se llama originariamente Locura y sin razón, historia de la locura en la época clásica, que luego va a decantar en lo que es el libro que nosotros conocemos como Historia de la locura en la época clásica, que va a ver la luz pocos años después, ¿sí? En 1961. Pero bueno, esto en cuanto a netamente lo que es su formación académica. Ahora un poco hablemos de, dentro de esta formación, ¿quiénes son entonces los autores y las corrientes que más influyeron en él? En la columna de la izquierda tenemos las corrientes. Corrientes muy presentes en sus textos son, por ejemplo, el marxismo. No sé si ya mencioné que él tuvo en su época universitaria, se afilia por un breve periodo de tiempo al Partido Comunista Francés. Había todo un clima de época intelectual, digamos, su círculo de amigos que militaban en el PC francés, pero su relación es bastante irregular y termina por distanciarse tanto de la militancia y definitivamente después desafiliándose al Partido Comunista por ciertas diferencias en su metodología. Pero, sin embargo, el materialismo dialéctico de Marx va a estar muy presente sobre todo en sus primeras obras, sobre todo en sus primeras obras. Después, por un lado, como les mencioné hace unos momentos, el psicoanálisis, ¿sí? Él fue un tenaz lector de la obra de diferentes psicoanalistas, pero también la relación con el psicoanálisis en general es más árida que dulce, en el caso de Foucault. También tenemos la fenomenología existencial. La fenomenología existencial fue una corriente tanto teórica como terapéutica alrededor de los años 50 y 60 en Europa, pero que tuvo una importante influencia en los intelectuales franceses. Hablando de la fenomenología existencial, la figura que tenemos que mencionar vinculada a Foucault es la de Ludwig Binswanger, que fue un psiquiatra suizo cercano, digamos también, un psiquiatra de un linaje de psiquiatras muy famosos, ¿sí? En Suiza, que tenía Binswanger un contacto asiduo con Freud, con Lacan, ¿sí? Y que, digamos, Foucault viaja a conocerlo, admira mucho su obra, transcribe, traduce parte de su obra al francés y se ve muy influenciado en un primer momento, cuando era un joven menor de 30, por Binswanger y por toda la corriente de la fenomenología existencial, posición de la cual también se irá alejando progresivamente.
Y finalmente el estructuralismo, que quizás es la etiqueta más conocida o más recurrente cuando hablamos de Foucault. Con respecto al estructuralismo voy a decir lo siguiente. Foucault se encargó personalmente en reiteradas entrevistas de negar y de renegar de la etiqueta de estructuralista. En general de las etiquetas, pero con especial énfasis en la etiqueta de estructuralista. Hay un intérprete que admiro y suscribo, ítalo-argentino, que se llama Edgardo Castro, que él sostiene en uno de sus libros introductorios a Foucault, que si bien la relación de Foucault con el estructuralismo es de negación, no podemos negar que en sus textos hay vocabulario, problemáticas comunes y una manera de abordar esas problemáticas que es fuertemente estructuralista. El Foucault de la década de 1960 tiene una importante impronta estructuralista. De hecho, muchos de sus libros publicados en vida a lo largo de los años 60 van a tener reediciones cuando él todavía vive. Y él se encarga en las reediciones de borrar personalmente en todos los capítulos, todas las veces que pudo, borrar la palabra estructura. ¿Por qué? Porque no quería que lo sigan asociando con el estructuralismo. Por lo cual, si tenemos una primera edición del nacimiento de la clínica y una segunda edición, vamos a tener diferencias en cuanto a cuántas veces aparece la palabra estructura. Va a aparecer muchas veces en la edición original y prácticamente nunca en la segunda y en la sucesiva. En general, no solamente con respecto al estructuralismo, sino a las 4 corrientes, Foucault va a empezar fuera, digamos, cuando termina su formación universitaria, muy influenciado por estas 4 corrientes, y a medida que van a pasar los años, se va a ir alejando cada vez más hasta asumir posiciones cada vez más críticas de las 4, ¿sí? En general, como yo les decía, él va a renegar mucho de toda etiqueta. Pero sí es importante notar, o por lo menos admitir, que hay una importante influencia, sobre todo en el joven Foucault, lo que hoy conocemos como el joven Foucault de los 50 y primera mitad de los 60. Por otro lado, van a ver en la columna de la izquierda, perdón, de la derecha, algunos autores, especialmente que él menciona como grandes influencias. Karl Marx, Martin Heidegger, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche. Es interesante la línea alemana que aparece en las influencias que él mismo admite de su pensamiento. Hay otros intérpretes que dicen que él está muy influenciado por la generación de las grandes 3H alemanas, que son Hegel, Husserl y Heidegger, que han sido 3 grandes, importantes filósofos de la tradición moderna y contemporánea, de los cuales Foucault es un importante lector y es también notable su influencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta o continuamos? O si, quizás, no sé si las preguntas hay como un momento posterior para realizar consultas. Podrían levantar la manita y si no, a lo mejor al finalizar la sesión podemos dar un breve espacio para los comentarios y preguntas. Bueno, Aquí perfecto. estoy pendiente, si levantan la manita le aviso. Perfecto, muchas gracias, Laura. Bien, un poco ahora, digamos, ya teniendo en cuenta algunas cuestiones académicas, vamos entonces a brevemente a tratar de ver, de acercarnos a cómo él concebía su proyecto intelectual. Hay una ficha que realicé de autorreferencias de Foucault sobre su obra, ¿no? Hay una serie de textos, sobre todo ya de los 80, donde él dice en diferentes entrevistas, y textos donde él habla de toda su trayectoria intelectual. Esa ficha se la voy a enviar a Laura para que ustedes la puedan ver. Es una serie de textos donde el mismo Foucault es el autor. Hay, especialmente yo quiero citar una, digamos, en los 80 había era famosa una publicación en Francia que se llamaba Diccionario de los Filósofos, donde una editorial presentaba cada 6 meses, en algunas ocasiones una vez al año,
un capítulo dedicado a un pensador francés, hecho por un colega también francés, escrito por un colega. Cuando ya a principios de los 80 Foucault empieza a tomar fama internacional, como escritor, como filósofo, el grupo que llevaba adelante el diccionario de los filósofos decide dedicarle un capítulo a Foucault. Y en lugar, nosotros nos vamos a enterar mucho después, pero en lugar de que otra persona haga el capítulo, es el mismo Foucault el que escribe el capítulo dedicado a él, bajo un seudónimo que es Maurice Florence. Entonces, en ocasión de la publicación del segundo volumen de Historia de la Sexualidad, que se publica en 1984, piensen que fue pocos meses antes de su muerte. Entonces, cuando él escribe esto, ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Él escribe lo siguiente, bajo un seudónimo. Fíjense, la columna de la derecha dice, si Foucault puede enmarcarse en la tradición filosófica, sería en la tradición crítica de Kant, en la que se pudiera denominar su trabajo intelectual una historia crítica del pensamiento. Sorprende para muchos que él se ubique en la línea crítica kantiana, cuando muchos de sus textos parecieran diferir de las posiciones de Kant, de Immanuel Kant, pero especialmente lo que aquí importa es cuando él dice que su proyecto intelectual es una historia crítica del pensamiento. A Foucault le gusta mucho el término historia, de hecho podemos ver que muchos de sus libros publicados en vida son historias. Y acá dice historia crítica del pensamiento. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Bueno, como bien decía hace un rato, hace unos minutos Jesús, muchos conocemos a Foucault por ser el pensador que sistematizó reflexiones sobre el poder, sobre el saber y sobre el discurso. Son tópicos clásicos para analizar en Foucault que trascienden el límite de las disciplinas. En general, no solamente en humanidades o ciencias sociales, vemos el análisis Foucaultiano de estos conceptos, sino que también por fuera de nuestros propios dominios de humanidades. ¿Por qué es que todo esto puede ser reunido bajo el concepto de historia crítica del pensamiento? Y él mismo lo dice, o trata de explicarlo. Fijémonos también a la derecha, dice, por pensamiento se entiende el acto que coloca, en sus diversas formas posibles, a un sujeto y a un objeto. Entonces, una historia crítica del pensamiento es un análisis de las condiciones en las que se han formado o modificado ciertas relaciones entre sujeto y objeto, y ello en la medida en que tales relaciones son constitutivas de un saber posible. Acá aparece claramente por qué nos referíamos entonces a Kant. Kant es uno de los primeros, pero quizás en la modernidad europea, el filósofo de más peso, que elabora todo un sistema filosófico alrededor de la pregunta por el saber y coloca estos dos polos, el sujeto por un lado y el objeto, el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido. Foucault va entonces a investigar sobre estas relaciones, porque él entiende que las relaciones entre un sujeto que conoce y un objeto a ser conocido, ¿sí?, van a constituir un saber posible. Entonces él quiere analizar cómo se constituyen los saberes humanos. Y para indagar cómo se constituyen esos saberes, va a tratar de analizar las condiciones y las relaciones entre sujetos y objetos. Voy a tratar de dar algunos ejemplos de esto. Hay un concepto central para resumir el proyecto Foucaultiano que tiene que ver con la verdad, o lo que él llama puntualmente ya en los 80, juegos de verdad. A Foucault le interesa cómo se construye históricamente la verdad. Entiende que la verdad es una construcción histórica, cultural y contingente, y que va a haber a lo largo de la historia juegos de verdad o de veridicción, según la traducción que utilicemos, donde lo que se va a sojuzgar, nada más y nada menos, es la vida concreta y práctica de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la verdad tiene pesados efectos de poder. Entonces él entiende que una época dada construye sus discursos verdaderos y a partir de eso, y falsos, porque hay que aclarar esto, en oposición a lo verdadero tenemos los discursos susceptibles de no ser verdaderos, es decir, de ser falsos, y él trata de indagar sobre el precio que la historia paga por esos discursos, sus efectos
sobre la vida real y concreta de los seres humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y entiende que los juegos de verdad dictaminan, en definitiva, cómo construimos un saber posible. Pongo un ejemplo muy concreto del que ahora vamos a hablar. La medicina hegemónica occidental moderna es un saber verdadero, autorizado, hegemónico, que tiene efectos de poder. La medicina ha convertido, entiende Foucault, que se ha transformado desde la antigüedad y el medioevo, ha atravesado diferentes paradigmas, por no decir estructuras, en la obra que habla de esto todavía tiene un tinte estructuralista, pero entiende que, por ejemplo, el discurso médico, biomédico, bajo el que nosotros vivimos, tiene una fuerte impronta de verdad y tiene serios efectos sobre la vida cotidiana de los seres humanos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, ¿sí? Entonces, es de esta manera que los discursos verdaderos, que los juegos de verdad, terminan, ¿sí?, atravesando en redes de poder, a través de redes de poder, la vida de los seres humanos. Pero lo interesante en Foucault es que la construcción de la verdad es precisamente eso, una construcción histórica y contingente. Estas son las mismas palabras de Foucault en uno de los textos allá entre el 82 y el 84, precisamente en dos textos muy similares, donde él sabía que le quedaba poco tiempo y trata de resumir su obra, su proyecto intelectual, y dice precisamente esto. Él va a tratar, y para eso pasamos a la siguiente diapositiva. En 3 columnas vamos a ver lo siguiente. En la primera columna, tipos de subjetividades que él analiza. Él suele, se lo preguntan en una entrevista, ¿por qué él suele, digamos, analizar subjetividades anormales, subjetividades abyectas, sujetos que quedan por fuera de ciertas estructuras normalizadoras de la sociedad? Entonces, en la primera columna vamos a ver cuando él en diferentes obras aborda la problemática de la locura, de los locos, de la enfermedad, tanto mental como fisiológica, del delincuente, del criminal, y de los sujetos de deseo en general, pero también se va a ocupar de aquellos sujetos de deseo que son considerados sujetos de deseos abyectos, perversos o desviados. Todas estas subjetividades, podríamos decir, fuera de la norma, que son abordadas a lo largo de su obra, y ahí vamos a la columna del centro, él va a decir que son sujetos, pero a su vez, estos sujetos son objetos de un saber posible. ¿Cuáles son esos saberes posibles típicos de la modernidad? Bueno, vamos a tener, en el caso del loco, en la modernidad occidental, vamos a verlo abordado por las emergentes disciplinas de la psiquiatría y de la psicología. En el caso del enfermo, vamos a ver la emergencia del paradigma de la medicina clínica. En el caso del delincuente, vamos a ver las reformas modernas de la penalidad y de las ciencias jurídicas. Y en el caso de los sujetos del deseo, vamos a ver la emergencia de lo que él llama dispositivo de la sexualidad. Cabe aclarar, y esto es interesante, que todas estas disciplinas él las va a encontrar surgidas en la modernidad europea, específicamente entre los siglos XVII y XVIII, que son los siglos, para Foucault, más importantes de transformación de la sociedad occidental europea. Y esto se va a repetir en muchísimas obras. Y acá vamos a la columna, a la última columna de la derecha, obras de Foucault donde se refleja esa construcción. Tenemos en Historia de la locura en la época clásica, la narración y una búsqueda arqueológica del surgimiento de la psiquiatría y la psicología moderna en los siglos XVII y XVIII, y un nuevo tratamiento del sujeto abyecto del loco. En el nacimiento de la clínica, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el surgimiento de la medicina clínica moderna y el tratamiento del enfermo. En Vigilar y Castigar, vemos el surgimiento de un nuevo modelo de penalidad y de ciencias jurídicas y un nuevo tratamiento del delincuente. Y finalmente, en Historia de la Sexualidad, en todo el proyecto Historia de la Sexualidad, porque son varios tomos, vemos justamente un análisis de los dispositivos de la sexualidad, algo que él cree también que es típico de la modernidad, que no existía previamente, y vemos entonces el tratamiento de diferentes tipos de sujetos de deseo. Esto como una síntesis de lo que él se propone a lo largo de todos los años de su producción. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, muchas de estas obras
tienen una distancia temporal cronológica importante. Sin embargo, él mismo dice que el hilo conductor de más de sus 30 años de producción es justamente esto, tratar de desanudar la construcción de los juegos de verdad históricamente situados y cómo permiten el nacimiento de un tipo de saber el cual tiene efectos de poder sobre determinadas subjetividades que terminan convirtiéndose en objetos de estudio. Esto como para cerrar el paréntesis de su proyecto intelectual. La próxima sesión vamos a estar retomando algunas cuestiones. Yo lo que les dejé, ahora vamos a empezar a hablar de cómo leemos la Biblioteca Foucault, pero me adelanto un poco en las diapositivas para mostrarles lo siguiente. Hacia el final de esta presentación van a encontrar a partir de la diapositiva número, ya les digo, a ver, de la diapositiva 20 y pico, no veo bien el número, de la 28, perdón, van a encontrar algunos de estos fragmentos de autorretratos del propio Foucault, ¿sí? Leo brevemente este, dice: mi objetivo, desde hace más de 25 años, ha sido el de trazar una historia de las diferentes maneras en que nuestra cultura, los hombres, han desarrollado un saber acerca de sí mismos: economía, biología, psiquiatría, medicina y penalidad. El punto principal no consiste en aceptar este saber como un valor dado, sino en analizar estas llamadas ciencias como juegos de verdad específicos, relacionados con técnicas específicas que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos. Esto, como cité ahí, se puede encontrar en la edición de Paidós de Tecnologías del Yo, donde justamente hay uno de los textos donde Foucault hace una revisión intelectual de su obra. Y a partir de la 28 en adelante dejo fragmentos también de una entrevista donde él habla de su obra. Pero como tenemos que continuar y tenemos muchos contenidos para la sesión de hoy, esto los dejo, este material que ustedes van a disponer para que lo analicen y lo lean por su parte. ¿Hasta acá estamos bien? Si les parece, entonces continuamos. ¿Sí? No sé si, Laura, ¿hay Sí, algún sí, sí. comentario? No, ¿Sí? podemos continuar. Bueno, a ver, acá. Bueno, bien. ¿Cómo leemos a Foucault en el siglo XXI? El boom editorial y las categorías de su obra. Con Foucault se da un fenómeno muy interesante que es, en principio podríamos decir lo siguiente. Foucault muere en 1984, pero del 84 en adelante, ustedes podrán ver, esto es igual en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero especialmente hablando de sus ediciones en Latinoamérica, por lo menos publica una vez al año. O sea, siguen saliendo nuevos libros bajo la autoría de Foucault, al menos un libro al año. No sé si eso lo registran o les llamó la atención esa curiosidad. ¿Cómo es que un autor que murió hace tantos años, hace tantas décadas ya, sigue publicando? Y en algunos casos no son solo entrevistas o recopilaciones, sino que son efectivamente libros, proyectos, que él evidentemente no llegó a publicar. Entonces un poco vamos a hablar de esto. Algo que sucede con prácticamente todos los autores contemporáneos es este fenómeno de manipulación de su obra luego de su muerte. En algunos casos, manipulaciones más felices o más tristes. Podríamos mencionar el caso de Nietzsche, cuya manipulación de su obra fue terrible, fue manipulada por su hermana Elizabeth, por los nazis, etc. Y recién tenemos que esperar a mediados de los 60 de 1960 para que empiece realmente a publicarse la obra definitiva de Nietzsche y saber qué es verdadero, qué no. Bueno, con Foucault, a ver, lo que sucede es lo siguiente, y para ahí vamos a la siguiente diapositiva, espero que se vea bien, a ver aquí. Al momento en el que él muere, él deja un testamento que redacta en Polonia en 1982, cuando ya se entera de que estaba enfermo, donde pide que no se publique nada de forma póstuma. Él sabía que había una enorme cantidad de volumen de sus escritos y de proyectos de libros que él voluntariamente no quiso que vean la luz editorial, y por eso redacta este testamento.
Ahora, a lo largo de las décadas, muchos grupos de abogados y de profesionales de la edición, de las editoriales, han encontrado la manera de la letra chica de este testamento poder, digamos, de alguna manera fina, saltearla. Lo que tenemos hoy son íntegramente 5 grandes zonas de su obra, 5 categorías. Y estas categorías, algunas son más claras que otras. Al momento les cuento mi experiencia personal. Cuando yo me empiezo a acercar a Foucault, más o menos hace 11 años, era muy chica, estaba ahí haciendo mi ciclo de grado, y a mí me gustan personalmente mucho los libros en papel, que en ese momento no se veía tanto el tema de los libros digitales. Una vez al mes por lo menos iba a una librería a comprar un libro de Foucault. Pero como no entendía mucho, bueno, me gustaba un poco la sinopsis, muchas veces me pasó de llegar a mi casa, empezar a leer el libro y darme cuenta de que en realidad no era un libro tradicional, sino que era una entrevista o una serie de textos cortos de los cuales no sentía que tenían mucha conexión entre sí. Incluso muchas veces se aclaraba que uno a veces había sido escrito una parte en un año, otra en otro. Algunos parecían tener la estructura de papers, etc. Entonces, otros tenían la estructura de clases, porque decía expresamente clase del 13 de octubre de 1964. Bueno, evidentemente aquí pasaba algo. Entonces, ahí empezó mi intención de decir, bueno, a ver, empecemos a sistematizar esto. En un trabajo conjunto con el grupo de investigación de Foucaultianos en Argentina con el que trabajo, al momento distribuimos en 5 grandes categorías, bajo las cuales trabajamos nosotros, y en general hay un acuerdo importante en toda Latinoamérica. La primera categoría es la de libros publicados en vida, libros publicados por el autor. Son libros a los cuales el mismo Foucault escribió, preparó, editó y vio su circulación. De estos tenemos 12 libros publicados en vida. Y muestro a continuación. El primero, ¿sí?, se publica en 1954 y el último, el año de su muerte, en 1984, por lo cual, de libros publicados en vida, tenemos una producción de 30 años, ¿sí? Digamos, esta primera categoría le da a Foucault en vida una primera recepción internacional. De hecho, Foucault, si bien sus primeros libros costó encontrar editorial para publicarlos, ya una vez que empieza a ser leído y empieza a circular, firma un contrato con Gallimard, un contrato de exclusividad, y sus libros empiezan a ser traducidos y empiezan a circular por todas partes del mundo. De hecho, es que él viaja en vida, viaja a Estados Unidos, viaja a Bélgica, viaja a Polonia, hace muchos viajes, viaja a Brasil, porque viene a Latinoamérica Foucault, viene invitado en 2 ocasiones a Brasil, donde él, bueno, a ver, lo importante de estos libros es que él prepara la edición. Personalmente yo creo que se nota muchísimo cuando Foucault, en la lectura, en la redacción, cuando él preparó el libro, ¿sí? Y acá hago una lista que igual después vamos a ver con más profundidad, pero una primera lista podría ser, desde el 54 al 84 tenemos Enfermedad mental y personalidad. Estos son los años de publicación en francés, digamos, la primera edición. Después la traducción y la publicación en diferentes países de Latinoamérica va a diferir bastante, pero esto es como una cronología en las que él la publica, que después yo tengo una ficha de esto, también se lo voy a enviar a Laura. Empieza en el 54 con enfermedad mental y personalidad. Fíjense los temas, así, a grandes rasgos. Enfermedad mental y personalidad. En el 61, varios años después, Historia de la locura en la época clásica. En el 62, una reedición del primer libro, Enfermedad mental y psicología. En el 63, el nacimiento de la clínica. Pareciera ser que en esos primeros años hay un interés en común, la psiquiatría, la psicología y la medicina. Hay una clara línea. Después continuamos, Raymond Roussel, un libro dedicado a la literatura, ¿sí?, a literatos franceses. Foucault también era un tenaz lector de literatura, le gustaba muchísimo la literatura. Hoy tenemos libros póstumos, digamos que donde a él le dedica ciertos textos a la literatura.
Y ya a partir del 66 podríamos decir que aparecen obras muy conocidas, ¿no? Las palabras y las cosas, en el 69 la arqueología del saber, el orden del discurso, que después vamos a ver que algunos discuten que sea un libro publicado en vida, porque es la transcripción de una conferencia. Personalmente yo lo incluyo en este grupo, al igual que muchos otros especialistas, porque si bien él da la conferencia, que se llama El orden del discurso, en el 70, él después digamos, ese registro lo transcribe, lo edita y lo publica él. Entonces, por eso personalmente, así como coincido con otros intérpretes, para mí es un libro publicado en vida. ¿Por qué? Porque él lo prepara para la edición, más allá de ser la transcripción de algo que originalmente él preparó para la oralidad. Después aparecen los clásicos, porque a partir del 75 aparecen los grandes clásicos de la biblioteca Foucault: Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad, tomo 1, y después ya, fíjense ese salto temporal, del 76 al 84 hay como una época de silencio, dicen algunos. En el 84, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo, se apura para editar libros que ya tenía escritos y llega a publicar 2: Historia de la sexualidad, tomo 2 y tomo 3. Se dice que empieza a editar el tomo 4, pero no llega y la muerte lo sorprende antes. Él tenía más libros de todas maneras. Se dice que, dice uno de sus biógrafos, ¿por qué no publica después del 76? Porque se peleó con uno de sus editores en Gallimard y voluntariamente decidió seguir escribiendo, pero para darle un dolor de cabeza a los editores, escribir y conservar esos manuscritos y no publicarlos. Cuando se entera que está gravemente enfermo, sabe que no va a tener tiempo como para poder editar y publicar todo, y llega a publicar 2 libros. Estos son todos sus libros publicados en vida. Más adelante, a partir de acá en la diapositiva, van a ver que yo dejo una pequeña reseña de cada uno. Van a encontrar de todos los libros publicados en vida citas y una pequeña reseña, fundamentalmente una pequeña síntesis de lo que es lo que el libro aborda en sí. A lo largo de, es una síntesis, porque a lo largo de nuestro seminario vamos a trabajar muchos de estos libros en profundidad. No todos, pero para los que no vayamos a trabajar, aquí hay una pequeña reseña que cada uno puede mirar y elegir en función de sus intereses qué es lo que dónde le gustaría profundizar o qué es lo que le gustaría leer. Hasta aquí quedó claro el primer grupo, entonces, lo que sería libros publicados en vida. Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a las siguientes categorías. Espero tratar de ser lo más sintética y clara posible, no quiero aburrirlos con la disrupción de, a ver, ¿cómo organizamos la Biblioteca Foucault? A mí me parece algo muy interesante. ¿Por qué? Porque constantemente sucede que cuando leemos a Foucault no sabemos qué estamos leyendo. ¿Estamos leyendo algo que él escribió y quiso que el público vea? ¿O estamos leyendo algo que en realidad él no quería que el público vea? Él descartó libros completos con los cuales ya no se sentía identificado, y hoy lo estamos viendo publicarse año tras año. Un poco también mencionarles que, hablando de libros publicados en vida, bueno, eso ahora lo vamos a hablar, a partir del año 2018, curiosamente, aparecen en francés y ya empiezan a ser traducidos en español y empiezan a circular en Latinoamérica muchos libros de los 50, principios de los 50, mediados de los 50, y hay como un nuevo boom de un nuevo periodo de Foucault que los intérpretes llaman el joven Foucault. El joven Foucault, un Foucault egresado, recién egresado de la carrera de psicología. Pero en esa época él escribe un montón. Uno de sus biógrafos dice que él escribía por lo menos 40 páginas por día. Ricardo Castro también, cercano a uno de sus biógrafos, confirma este dato. Él escribía mecanografiadamente, con la máquina de escribir, y se dice que, primero dice que escribía a mano, después lo pasaba a máquina de escribir, y una vez que él termina su formación universitaria, tuvo un promedio de 40 páginas por día. Es algo difícil de imaginar para cualquier mortal. Pero bueno, continuemos entonces con la segunda categoría. Hay hay una serie de textos reunidos en francés que es publicado por primera vez en 1994, 10 años después de su muerte, que en francés se llama dit écrit, ¿sí? Que es dichos y escritos. En español se
digamos, se conoce a este compendio como Dichos y Escritos. Es un compendio que originalmente en francés tenía 3 tomos, después las ediciones fueron variando, 3 tomos, 2 tomos, 4 tomos, fue variando, creo que hoy se sigue vendiendo, pero en 2 tomos, que son más de 360 textos cortos, relativamente cortos, que él había publicado en vida, ¿sí? Pero en diferentes medios, revistas académicas, diarios, portales de revistas, digamos, publicaciones relativamente cortas, de cierta, digamos, extensión corta, pero que él había publicado en vida. Dichos y Escritos también reúne entrevistas, ¿sí? Que fueron publicadas en diferentes medios y se compendia originalmente en francés por orden cronológico, o sea que los 360 textos aparecen en los tomos en francés por año. Y acá hay un primer problema. Cuando se consiguen los derechos de Dichos y Escritos en Latinoamérica, diferentes editoriales empiezan a publicarlos de manera completamente... de hecho, los derechos se consiguen de forma parcial. No se consiguen los derechos de todos, porque son derechos bastante caros, de hecho. Bastante costosos para las editoriales, por lo cual empiezan a publicarse de forma parcial y no cronológicamente. Y es ahí cuando aparecen textos, ediciones de traducciones también en italiano, en español, tanto de, digamos, de diferentes países, donde aparecen textos que en francés no existen. Y nosotros pensamos que son escritos de Foucault, o sea, libros. Un ejemplo conocidísimo es Microfísica del Poder. Otro ejemplo es Tecnologías del Yo. Estos son libros que cuando yo era estudiante universitaria, realmente yo pensaba que eran libros que Foucault había publicado. Pero realmente si nos adentramos en estos textos, vemos que no son libros, no tienen capítulos, son diferentes compilaciones. Algunos intérpretes que se ponen un poco exigentes dicen la tragedia de esto fue que se publicó no de forma cronológica y se publicó de forma dispersa. Realmente en español y en Latinoamérica no están publicados todos los 360 textos, pero sí hay una gran mayoría, pero está absolutamente dispersa. Creo, voy a preguntar, porque algunas editoriales son argentinas y otras no, pero la mayor parte hoy de los derechos de Dichos y Escritos lo tiene la editorial Siglo XXI Editores, la editorial Paidós, y también tiene algunos derechos Tusquets Editores. Entre estas editoriales tienen la gran parte de Dichos y Escritos. Pero como podemos ver, muchos de estos textos aparecen de forma fragmentada y de hecho en algunos casos los títulos, por supuesto, no fueron elegidos por el propio Foucault. Foucault nunca eligió para un título Microfísica del Poder. Sin embargo, Microfísica del Poder es un libro citadísimo de Foucault. O sea, es muy citado, es una obra muy citada, muy interpretada. Él, así como tal, no la escribió. Es un compendio que muchas veces editores especialistas se encargan como de reunir, ya sea por temática o por año, pero que realmente él, si bien escribió los textos, no los presentó de forma orgánica, eran papers sueltos, entrevistas, y algunos casos, digamos, textos que él había preparado para algún diario, para algún portal en sí, pero no tenían una sistematicidad con la que hoy los vemos presentados. Bueno, pasamos a la tercera categoría, que me parece una categoría fundamental, que es la de los cursos en el Collège de France. Acá en Argentina calculo que es así en toda Latinoamérica, o por lo menos en Latinoamérica de habla hispana. Acá en Argentina los cursos en el Collège de France los publica la editorial Fondo de Cultura Económica. Calculo que en México será así también, me lo pueden confirmar. ¿Es así también? ¿Fondo de Cultura Económica edita sus cursos? Sí, también se llama. Bueno, Fondo de Cultura Económica adquiere los derechos que la editorial Gallimard y Seuil tiene en Francia. ¿Por qué sucede esto? A partir del año 97, Foucault, vamos a tener especialmente algunas sesiones para hablar de los cursos, en profundidad de los cursos, pero podríamos decir que él en el 70 es elegido para llevar adelante una cátedra a la que rebautizan como Historia de los Sistemas de Pensamiento.
esta cátedra él la va a llevar adelante hasta el día de su muerte, o sea, hasta el momento de su muerte. En el 84, incluso en el año 84, él dicta un curso. Termina un curso pocas semanas antes de morir. En total, son 13 los cursos que dicta en el Collège de France. Y estos 13 cursos, tenemos la suerte de que fueron grabados desde el primero hasta el último de forma, digamos, todos fueron grabados en audio. Los últimos fueron grabados en audio y video, ¿sí? Pero lo que tenemos es que en el 97 y después de un artilugio legal, digamos, un grupo editorial entiende que los cursos en el Collège de France, al haber estado grabados con autorización del propio Foucault, no son póstumos. Recuerden que él no quería póstumos. Pero este grupo de abogados dice, bueno, pero técnicamente los cursos grabados no son póstumos porque él sabía que estaban siendo grabados. Entonces ahí consiguen la autorización en Francia para transcribir los audios y publicarlos como libros, ¿sí? En total son 13 los libros que tenemos en ese estante de la biblioteca que nos presentan al Foucault docente, al docente investigador, donde los capítulos en realidad son fechas, clase del 13 de marzo de 1976, a excepción del 77, donde él se toma un año sabático, del 70 al 84, él dicta cursos en el Collège de France, y eso abre toda una nueva cantera, toda una nueva faceta del Foucault que conocemos. De hecho, por ejemplo, el director de mi tesis de doctorado terminó su tesis doctoral sobre Foucault en el año 93, año en el que yo nací. Y me decía que cuando él entregó su tesis doctoral, no existían los cursos en el Collège de France. Él preparó su tesis doctoral con libros publicados en vida. Y me dice, claro, mi tesis es muy diferente a la tuya porque el autor era diferente. Lo que nosotros sabíamos del autor era completamente diferente. Me dice, ustedes tienen un Foucault más completo, un Foucault docente, un Foucault investigador, del que nosotros, si bien sabíamos su existencia, me dice, no teníamos acceso a esos registros. Entonces es verdad que la categoría cursos en el Collège de France son obras valiosísimas y completan y transforman nuestra visión del autor. Y a su vez después vamos a ver, esto se puede leer solapadamente. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo. En el ciclo lectivo del 73, vamos al ejemplo, les voy a mostrar, pero que se vea, esta es la ficha que después les voy a mandar, pero que se vea bien. A ver, acá. En el ciclo lectivo del 72-73, Foucault da un curso que los editores llaman la sociedad punitiva, ¿sí? La sociedad punitiva. En el 75, él escribe, final del 74, principio del 75, edita y publica Vigilar y Castigar. Entonces ahí vemos que hay convergencia. Lo que él daba en las clases era como la cantera de su investigación personal. Y así vamos a ver en reiteradas ocasiones. Cuestiones de las que él hablaba en sus clases, después aparecen cristalizadas en obras publicadas en vida. Pero durante mucho tiempo solo se conoció sus obras publicadas en vida. Hoy, por suerte, se puede hacer un trabajo de investigación diciendo, bueno, voy a trabajar teorías de instituciones penales y vigilar y castigar. Cosa que en los años 2000, en el año, no digo, o sea, en los años 2000 digo porque teorías de instituciones penales fue la última en ser publicada. Recién en francés aparece en el 2015. También cabe notar esto, los cursos en el Collège de France no se publican todos en el 97, empiezan a ser publicados en el 97 y el último libro aparece en el 2015 en francés, cuya última traducción al español la tenemos en el 2020. Ha pasado nada, ¿no? Ha pasado poco tiempo. Y ahora vamos a las últimas dos categorías, ¿sí? Y con esto vamos acercándonos hacia el final, vamos a pasar a un momento de discusión. Las últimas dos categorías son las siguientes. El estante D o 4 son cursos, seminarios y conferencias, como textos cortos y artículos de revistas, que circulaban de manera oral o impresa, pero que no entraron en dichos y escritos. De hecho, Foucault publicó tanto que al momento de elaborar dichos y escritos,
se le pasó hasta a los más cercanos editores y colegas, se le pasaron muchos textos. Entonces se empiezan a recopilar cursos que él dio en Brasil, cursos que dio en Bélgica, cursos que dio en diferentes provincias de Francia, porque él viajó muchísimo, cursos que dio en Estados Unidos, y todo eso se empieza a compilar relativamente hace poco tiempo, sobre todo desde el año 2005 en adelante, y ahora también se han conseguido los derechos y aparecen nuevos libros. En francés aparece en el año 2010, en el 2020, perdón, cursos que él dio en Estados Unidos, por ejemplo. Cursos que dio en Clermont-Ferrand, en Francia. En diferentes universidades aparecen cursos, seminarios, conferencias, ¿sí? Conferencias que dio en Brasil, por ejemplo. Bueno, todo esto es el estante número 4. Digamos, este género que no aparece en dichos escritos. Y por último, y acá sí es bastante claro, libros estrictamente póstumos, ¿sí? Que no tenían ningún tipo de circulación al momento de su muerte. Algo que no había sido en absoluto publicado. Ya tenemos libros que no habían visto la luz previamente, ¿sí? ¿Cuáles son estos libros? Los más conocidos. Historia de la sexualidad, tomo 4, Las confesiones de la carne, aparece en el 18, y es completamente póstumo, no tuvo ningún tipo de circulación previa. Hoy, por ejemplo, tenemos Ludwig Binswanger y el análisis existencial, también completamente póstumo. Estoy admitiendo algunos que aparecen en sala de espera. No sé si, bueno, quizás hubo algún problema de conexión, espero que me escuchen bien. Pero bueno, les decía, libros completamente póstumos que no vieron la luz de ningún tipo, ni oral ni escrita, aparecen en la última categoría. Y dicho esto, y para ir finalizando, quiero aclarar lo siguiente. Hay 2 centros actualmente de investigación en Francia donde se concentra la cuestión de los textos póstumos de Foucault. En principio, cuando Foucault muere, o sea, él convivía ya hace muchísimos años con su pareja de más de 20 años, Daniel Defert, que murió hace pocas semanas. Daniel Defert, ellos vivían en un departamento en París. Cuando Foucault muere, se acerca a su familia biológica y llegan a un acuerdo con Daniel Defert, quien fue su pareja en sus últimas décadas, y el acuerdo era el siguiente. Los familiares de Foucault, sus sobrinos, podían, digamos, sus hermanos, sus sobrinos, iban a quedarse con todos los derechos de todos los libros de Foucault, pero ingenuamente pensaron que los libros de Foucault eran los libros publicados en vida. Y que tanto el departamento en el centro de París como todo lo que estuviera dentro del departamento le iba a quedar a Daniel. Y firmaron eso. Claro está que no se dieron cuenta que la inmensa mayoría de la producción Foucaultiana quedó en el departamento. Entonces, a fines de los 90, Daniel Defert recibe una oferta por parte del Estado francés, específicamente de la Biblioteca Nacional de Francia, una oferta millonaria para comprar los derechos de todo lo que estaba en el departamento, o sea, todas las cajas que había en el departamento. Daniel Defert vende las cajas y también empieza a trabajar como editor de esas cajas, por lo cual ahí es donde empiezan a aparecer los póstumos, donde hay cajas con libros que Foucault escribió y descartó porque no le gustó, libros que incluso llegó a mecanografiar, es decir, están en folios, están titulados en algunos casos. Daniel Defert recuerda incluso por qué en algunos casos él decidió no publicarlos, también tenemos esos datos. Libros terminados hay muchos, y después tenemos una suerte de diario íntimo en muchos tomos, un diario íntimo vinculado a cuestiones intelectuales que va a ser publicado probablemente en los próximos años, que todavía no empezó a publicarse, pero que ya en Francia está en proceso de edición, una autobiografía intelectual de Foucault en varios tomos. Bueno, un sinfín de textos que no vieron la luz. Todo esto, ¿dónde está? Lo compró el Estado francés y está en 2 lugares. Uno es el Fondo Foucault, es un fondo que se creó específicamente para esto, que le pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia, ¿sí? Y otros son los fondos IMB, que también, digamos, están vinculados a la Biblioteca Nacional de Francia, pero es como otra división que tiene que ver con la investigación de filosofía contemporánea. En estos 2 fondos actualmente están todas las cajas que se le compraron a Daniel Defert presentes en su departamento y que probablemente posibilitaron y posibiliten que Foucault siga publicando por lo menos
10 años más de los que nosotros estamos ahora. En el 2023, bueno, fácil hasta el 2030 vamos a seguir viendo aparecer nuevos y nuevos libros bajo la autoría de Foucault. Se dice que faltan alrededor de entre 30.000 y 40.000 páginas por publicar. Así que, fíjense, tenemos mucho material aún y cada texto que sale va transformando cada vez más y va mostrándonos que era un escritor prolífico, que era un escritor profundo y que además abordó muchísimos temas diferentes. Textos de economía, textos de psiquiatría, textos de psicología. Tenemos de todo. De todo eso es lo que vamos a intentar hablar a lo largo de nuestro seminario. Y con esto, si les parece, vamos finalizando la parte expositiva y me gustaría, si les parece, tener algún diálogo, algún intercambio. Si gustan, pueden ir levantando la mano, ya sea que sea algún comentario, o alguna pregunta, o algún tema que pueda ir desarrollándose. Sí, adelante, doctor. Sí, Ana Laura, muchas gracias otra vez. Es bueno volver a escucharte y escuchar cosas diferentes del curso anterior que tuve contigo. Hay autores que tienen también una prolífica obra, pero que marca una especie de cambio en su perspectiva o incluso se niegan a sí mismos, como es el caso de Wittgenstein, ¿no? Entonces se puede decir un Wittgenstein 1, un Wittgenstein 2, y el Wittgenstein 2 dice, el Wittgenstein 1 no sirve. Y claro. es una crítica muy fuerte, ¿no? Y lo mismo pues en la plano de la sociología con Parsons, Parsons 1, el Parsons del individuo, luego el Parsons de la estructura, del sistema. ¿Sucede algo parecido más allá de la variedad de la obra Foucaultiana, de un cambio de perspectiva que entre en contradicción con sus primeras obras? Si bien hay cambios de perspectiva, hay torsiones, hay movimientos, esto me parece una pregunta súper interesante y súper atinada. Si bien hay transformaciones en algunos casos muy profundas, no hay contradicciones, menos algo que admite el propio Foucault en su primer libro publicado. En Enfermedad Mental y Personalidad, él sí va a renegar de ese libro. De hecho, va a prohibir su reedición. De hecho, conseguirlo de forma física es casi un milagro. Acá en Argentina casi no circula, hay que ir a buscarlo a esas ferias de libros usados, como con algún milagro, algunos lo revenden muy caro, pero él prohíbe la reedición de ese libro porque él está en desacuerdo con lo que escribió en ese libro. Y ese libro, de hecho, lo vuelve a editar en el 62 con un montón de cambios, como Enfermedad Mental y Psicología. Él introduce una serie de cambios que considera que la reedición es como la obra que él quiere que el mundo conozca. Fuera de ese caso puntual, él no reniega de ningún momento de su obra. De hecho, en el próximo encuentro vamos a hablar de, bueno, cómo distribuimos la obra de Foucault. Los especialistas la dividen, él mismo incluso habla de esta división en etapa arqueológica, etapa genealógica, etapa ética, pero él mismo dice, cuando habla, por ejemplo, de arqueología y de genealogía, que lo que hay es un cambio que viene a profundizar. Él mismo dice en una entrevista que la genealogía viene a completar la arqueología y no a reemplazarla. Entonces es interesante esto. Si bien hay transformaciones, él no reniega de otros momentos de su obra. Y algo que va a suceder, por ejemplo, es que su primera gran obra conocida, si bien no la primera estrictamente, pero la primera conocida, que es Historia de la Locura, va a ser una referencia para él hasta el año de su muerte. Va a seguir hablando de Historia de la Locura en cursos, en otros libros, y va como a profundizar lo que dijo, en algún caso cambiar la perspectiva, pero no va a renegar de Historia de la Locura, por el contrario, lo mismo con otras de sus primeros años. Afirmativamente hay cambios, no hay, como bien vos decís, una especie de distanciamiento negativo. Y una última pregunta, no sé si sea adelantar lo que viene. Hay una palabra clave muy citada y que luego incluso hace un libro sobre otro autor, Agamben, pero que no resulta tan clara y empieza a tener como diversas variaciones. Al final
es más oscura que clara. No sé, quizás yo en mi ignorancia. Dispositivo, lo mencionas ahora. ¿Qué es un dispositivo? Es un dispositivo. Claro, es verdad. Creo que Agamben, de hecho, tiene un libro publicado que se Ujú, llama así, ¿no? Bueno, el dispositivo, vos decís, ¿a qué se refiere Foucault con dispositivo? sí, Es una noción que va a aparecer en los 70, mediados de los 70, no aparece antes. Foucault también lo que tiene como todo gran pensador es una terminología muy propia, muy especial, como que resignifica un montón de palabras. De hecho, es interesante, en Cambridge aparece por primera vez lo que se llama el Foucault Lexicon, un diccionario de Foucault, y tenemos ya uno en Latinoamérica realizado por Edgardo Castro que se llama Diccionario Foucault. El Diccionario Foucault, literalmente, yo cuando lo compré dije, cuando lo vi grande, dije, bueno, no sabía con lo que me iba a encontrar, pero me lo habían recomendado. Cuando lo abro me veo que literalmente es un diccionario y que todos los términos que aparecen en el diccionario son términos que realmente Foucault como que resignificó. Como, ¿qué significa esto para Foucault? ¿Qué significa modernidad? ¿Qué significa dispositivo? ¿Qué significa normalización? Etcétera. Bueno, en este diccionario, Edgardo Castro entiende que Foucault, hay mucha terminología que aparece en los 70, dispositivo es parte de ese periodo, y un dispositivo tiene que ver con una red de herramientas conceptuales, sociales, políticas, que le dan inteligibilidad a un fenómeno. Y él va a hablar de diferentes dispositivos. En todo caso, insisto en esto, para él un dispositivo es una red de herramientas y de significaciones alrededor de un fenómeno. Por ejemplo, cuando hable de dispositivo disciplinario, ¿sí? Es bastante amplio en él, pero en Vigilar y Castigar aparece descrito un dispositivo disciplinario como, a ver, un dispositivo disciplinario, cuando él habla en Vigilar y Castigar, puede referirse a una institución, como puede ser una cárcel, como puede ser las normas de instituciones que no son cárceles, ¿sí? Como distribuciones de cuerpo, distribuciones de cuerpos en los espacios. Todo eso puede ser parte de un dispositivo disciplinario. Por eso él dice, bueno, el dispositivo disciplinario que busca generar cuerpos dóciles, políticamente, económicamente rentables. Eso es parte del dispositivo disciplinario. Pero después en otros momentos, también en los 70, va a hablar de dispositivo de sexualidad. Y va a hablar entonces de todo el entramado de significaciones que convirtieron al sujeto de deseo occidental en un sujeto sexual y en el sexo como algo reprimido, etc. Bueno, ahí vemos dos ejemplos de dispositivo, diferentes entre sí, pero que en definitiva vuelvo a esto. Es una serie de red de herramientas, de conceptos y de significaciones de los que se sirve Foucault para explicar un fenómeno. No sé si queda claro. A ver, es algo que trabaja en los 70, que no aparece antes, no aparece antes del 74, y, y en los 80 que aparece poco también, como algo típico de un periodo. Muchas gracias, Jesús. Sí, ¿alguna consulta más? ¿Algo que comentar? Nos vamos a ir conociendo conforme sucedan, ¿no?, los encuentros, pero anímense, vamos a ir sacando vamos a ir rompiendo el hielo, decimos acá. Hay dos manitas levantadas. Primero fue David Conti. ¿Se pronuncia así? Discúlpame si está mal. Sim, sim. Eu gostaria de saber se eu poderia falar português. Será que vocês vão entender se eu falar português? Ou dá para entender qualquer coisa? Eu posso tentar falar em espanhol, assim, teria dificuldade, mas se der para entender em português. São duas questões. A primeira, eu não entendi tão bem. Você falou que ele ainda tem umas 30 a 40 mil páginas a serem publicadas, né? Textos dele ainda para os próximos 10 anos. É até um pouco assustador, assim, para quem estuda Foucault, por um lado, né? Assim, saber que vou ter que ler tanto ainda o que ele produziu. Você sabe, mais ou menos, você falou, aparentemente se trata de uma biografia também, de algo, de um diário dele, de algo desse tipo, porque eu até estou com alguns textos recentes dele, publicados quando ele estava em Lille, por exemplo, esse sobre o Binswanger,
a questão da antropologia. Alguns são anotações, quase, né? Assim, sobre Ludwig Binswanger é de fato um livro, né? Mas assim, eu queria saber um pouco mais sobre esses textos que ainda vão ser publicados, assim, do que se trata, e se você consegue perceber nessa obra tão dispersa, por um lado, né, quando se trata disso tudo que ele produziu, se você percebe algum sentido de unidade, assim, se você conseguiria imaginar um fio condutor que pudesse guiar numa análise da obra, guiar uma dificuldade de entender alguma coisa, eu posso tentar repetir. Obrigado. Muchas gracias, David. Creo que entendí todo. Con respecto a la primera cuestión de que asusta la cantidad de páginas. Sí, es verdad, asusta. Asusta a cualquier mortal. A ver, por un lado, es verdad, con respecto a la autobiografía, a mí me pasaron el dato, es la primicia, de que en Francia se está preparando una autobiografía intelectual en muchos tomos. Vamos a tener muchos años de publicación de esa autobiografía, que está basada en cuadernos de él, donde él hacía anotaciones personales sobre cuáles eran sus influencias, sobre cuestiones personales también, por eso es una suerte de diario íntimo, digamos, intelectual, de qué eran los temas que le interesaban, cuáles fueron las lecturas que lo impactaron. Eso todavía no está publicado en Francia, pero probablemente se comience a publicar entre el 24 y el 25, y está planeado en por lo menos 4 o 5 tomos. Pero después vos mencionaste algunos textos que son los que ya están publicados, que son Binswanger y el análisis existencial, que ya lo tenemos acá en Latinoamérica, que ese sí es una obra que él abandonó, ese es un libro que él no quiso publicar. Algunos dicen, como nota de color, que el libro es muy crítico con Binswanger. Yo hice una reseña de ese libro, también se la paso a Laura si a ustedes les gustaría leerla. Algunos sostienen que el libro es muy crítico con Binswanger y él tiene la oportunidad de viajar y conocerlo, es recibido en su casa y entabla una amistad con Binswanger y se arrepiente y no quiere publicar un libro tan crítico con él. Entonces lo archiva. Después aparece, publicado en los últimos años, la cuestión antropológica, ¿sí? La pregunta antropológica, la cuestión antropológica, que ese tiene que ver con la preparación de un curso de principios de los años 50, y después aparece otro que es fenomenología y psicología. También pareciera ser que es la génesis de la preparación de un curso. Estos dos, pareciera ser que Foucault quería preparar un curso, él en ese momento era profesor en Lille, en la Universidad de Lille, pareciera ser que quiso preparar un curso y como era muy sistemático escribió todas estas fichas que después fueron editadas. Ahora ya en estos meses está saliendo uno más en francés que se llama, si no me equivoco, La pregunta filosófica, creo que se llama así, y donde también pareciera ser que no es un curso, sino que es una serie de escritos en un cuaderno donde él habla sobre Descartes, sobre Malebranche. Todo lo que coincide, lo último que se publica, es que lo último que se publica es todo del joven Foucault, el Foucault menor de 30 años, diría. A mí personalmente me gusta mucho porque me ayuda a entender cómo llegamos al Foucault de los 60. Me asombra muchísimo la lectura que tiene Foucault de toda la tradición filosófica, cómo lee a Descartes, a René Descartes, cómo lee a Kant, cómo lee a todos en realidad. O sea, me asombra como su erudición, y también en estos años convergen las lecturas que él hace de Freud, de Lacan, del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la fenomenología existencial. Estaba apasionado por muchos temas. Yo creo que el hilo conductor de todo lo que aparece últimamente es cómo entendemos el Foucault de los años 60. Por supuesto que está la cuestión editorial, por supuesto que está la cuestión, si se quiere, del boom editorial, que significa que un libro de Foucault siempre va a encontrar recepción en el mercado, es verdad. Pero para mí amplía la investigación o la imagen que podemos tener de Foucault. Creo que no estamos lejos de ver tesis doctorales del joven Foucault, de libros que están saliendo ahora.
Yo personalmente no me quejo, pero me transformó mi tesis doctoral, porque mi tesis doctoral arrancaba en el 54 con el libro publicado en vida. Y ahora tengo que rehacer algunos capítulos porque no tienen sentido ya. Porque yo hacía suposiciones que ahora sé que no son tales. Entonces tuve que rehacer varios capítulos, pero con mucho amor, con mucho y dolor, pero con mucho amor digo, bueno, esto ya está, no es una suposición, lo dijo en un texto o no era así. Tuve que rehacer 2 o 3 capítulos. Bueno, hay mucho más material. Creo que sí está ese hilo conductor. No sé si espero haber respondido. Irma. Sí, Irma. Sí, hola a todos. Un gusto estar con ustedes y bueno, agradecer porque pues hay mucha generosidad, ¿no? De parte de tu conocimiento y además también ya los libros que nos están haciendo favor de compartir a través del chat. Y bueno, yo un breve comentario con respecto a mi acercamiento con la obra de Foucault, que ha sido más a través del feminismo, ¿no? De cómo estas grandes autoras feministas están asumiendo, interpretando, también sumándole desde ellas, desde su posición, pues a la obra de Foucault, ¿no? Pero desde el feminismo ha sido retomado por justo esta cuestión del dispositivo, historia de la sexualidad, todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿no? Porque finalmente es pues el interés del feminismo, ¿no? Comprender esas relaciones de poder dadas a través del género, ¿no? Por ejemplo, y actualmente ya a partir de la interseccionalidad con otros cruces de categorías identitarias, ¿no? Como pues la raza, la clase, y ahí le podríamos ir sumando. Entonces, pues ese comentario, ¿no? De cómo ha sido ese acercamiento que está filtrado, digamos, de alguna manera a través del feminismo, y bueno, pues ahora es la oportunidad de acercarnos al autor directamente, y bueno, por lo que yo he visto, será un seminario muy, muy rico y muy dador, ¿no? De los conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Irma, por tus palabras. Mira, en este punto coincido 100% con vos. A mí me gusta mucho la filosofía contemporánea y si bien lo que mayormente leo es Foucault, me gusta muchísimo leer autores y autoras del feminismo, ¿sí? Y es verdad que hay una influencia y una herencia enorme de Foucault explícita, porque lo dicen. Butler, Preciado, los y las que se me vienen a la mente, ¿no? Butler, Preciado, De Lauretis, Wittig. Bueno, hay una herencia y una influencia declarada por parte de estos autores y autoras del feminismo y de muchos movimientos activistas de la disidencia sexogenérica. Y es curioso porque Foucault en su momento tuvo una relación distante, por no decir tensa, con algunos movimientos feministas, que le cuestionaron a él en su momento, cuando todavía estaba vivo, no haber hablado directamente del género. Para mí hay muchas cuestiones que decir acá. Por un lado, la obra de Foucault para mí posibilitó toda una nueva generación de reflexiones en torno al género, al dispositivo de la sexualidad y a los feminismos. Entonces sembró un suelo muy rico para dar esa discusión. Es uno de los primeros filósofos contemporáneos que de forma sistemática pone la sexualidad sobre la mesa y habla de cómo está atravesada por el poder, poniéndose en contra de la autoridad de Freud, porque uno de los primeros movimientos de Foucault es decir, el sexo no es reprimido. Entonces, cuando se pone en contra de la hipótesis represiva. Entonces, fue uno de los primeros en hablar de producción de la sexualidad, de producción de mecanismos del deseo. Entonces, en ese sentido, sembró un terreno fértil enorme, del cual se le agradece, se le sigue agradeciendo, y me parece interesantísimo. Es verdad que él, si bien, para mí hay una cuestión incluso biográfica acá. Foucault no habla del género, no utiliza el término género en sus libros, y eso que el término género ya circulaba académicamente. No es que empezó a circular en los 80 o en los 90 como para que él no lo haya mencionado. Si bien habla explícitamente de la sexualidad, habla de sexualidades consideradas desviadas, anormales, etcétera, placeres perversos y demás,
Es verdad que él, cuando era muy joven, tuvo muchos problemas familiares y personales con respecto a la asunción de su propia homosexualidad. De hecho, él tiene un par de internaciones, 2 intentos de suicidio y se somete a diferentes terapias porque él llevaba a cuestas una homofobia muy internalizada que le costó mucho. En un texto que se llama Los años de aprendizaje de un compañero de lo que fue su primer grado académico, o sea, un compañero de él sacó un texto que se llama así, Los años de aprendizaje, y habla de lo que era el Foucault estudiante. Y en ese texto menciona que Foucault mencionó la cuestión de su malestar con respecto a su sexualidad y que dijo que luego de intentar varias terapias iba a solucionar sus miedos trabajando. Y por eso pasaba horas y horas escribiendo y reflexionando sobre la sexualidad, pero desde un lado conceptual y teórico. Y eso, por lo menos biográficamente, se observa que lo llevó a sanar una parte de reconciliarse consigo mismo y de poder llevar adelante una vida sexoafectiva plena. De hecho, conoce en los 60 a Daniel Defer, pasa con él 20 años y demás. Para mí hay una cuestión sensible en la biografía de Foucault que lo lleva a no hablar directamente del género o hablar en otros textos de ciertas cuestiones vinculadas a la homosexualidad de forma expresa. Para mí hay una cuestión, como en estos textos aparecen, que dicen, bueno, por un lado pasa esto, y por un lado que no es verdad, que si bien no lo dijo expresamente, en toda la serie Historia de la Sexualidad, si bien no se dice género, no se habla de feminismo, hay digamos, una nueva forma de encarar el problema, hay nuevo vocabulario y hay una fertilidad enorme que nosotros vimos que se aprovechó desde su muerte en adelante. Entonces es cierto que la relación de Foucault con algunos movimientos teóricos feministas, en algunos casos en su momento fue de reclamo, pero me parece que en la actualidad es de absoluta herencia, de absoluta reapropiación, sería el término correcto. Y eso lo celebro un montón y me parece que también, digo, personalmente leo a Butler o Apreciado, la lectura de Foucault es insoslayable, o sea, es necesaria para entender cómo es que llegaron a estas conclusiones, y en ese sentido creo que el seminario, por lo menos alguna de las clases del seminario, cuando veamos historia de la sexualidad y otros textos afines, nos va a servir un montón. Y bueno, vamos por ello, por esos cruces, por esas conexiones. Sí, ¿Alguno pues, más? ¿No? creo que no, creo que no. ¿Quieren entonces momentáneamente que hagamos algún cierre con estas referencias autorretratos del propio Foucault? ¿Les parece que cerremos con alguna de estas síntesis que él mismo hizo? Bueno, Sí, entonces comparto pantalla, si están de acuerdo, sé que pueden estar cansados, pero comparto pantalla y vamos hacia eso. A ver, chico por acá. Por acá. Bueno, como yo les decía, acá tienen la síntesis de varias de las obras. Y hay una cuestión acá, entrevista con Foucault 25 de octubre de 1982, que aparece acá en Argentina bajo el título Tecnologías del Yo, es uno de los textos que aparecen compilados en Tecnologías del Yo. Y le preguntan a Foucault por qué decidió venir a la Universidad de Vermont. Y él responde, vine para intentar explicar con mayor precisión a algunas personas qué tipo de trabajo estoy haciendo, descubrir qué tipo de trabajo están ellas haciendo y establecer relaciones permanentes. Fíjese, para mí en una suma actitud de humildad, Foucault ya en el 82, siendo completamente reconocido, dice, no soy un escritor, ni un filósofo, ni tampoco una gran figura de la vida intelectual. Soy un profesor. Existe un fenómeno social que me perturba mucho. Desde 1960, algunos profesores se están convirtiendo en hombres públicos, con las mismas obligaciones. No quiero ser un profeta y decir, por favor, siéntense, lo que tengo que decir es muy importante. He venido para discutir un trabajo común. Le pregunta al entrevistador, la mayoría de las veces
se le califica de filósofo, pero también de historiador, un poco lo que hablábamos al principio, de estructuralista y de marxista. El título de su cátedra en el Collège de France es Profesor de Historia de los Sistemas de Pensamiento. ¿Qué significa esto? Y él responde, no creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. En la vida y en el trabajo, lo más interesante es convertirse en algo que no se era al principio. Si se supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al final, ¿cree usted que se tendría el valor para escribirlo? Lo que es verdad de la escritura y de la relación amorosa, también es verdad de la vida. El juego merece la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar. Me parece una de las frases más lindas de Foucault, porque primero que nuevamente él reniega de cualquier tipo de etiqueta, y además dice esto muy curioso, de que es bueno, los libros, así como en la vida, es mejor el proceso que el final. Y a su vez me causa gracia porque él tiene la costumbre cuando escribe series, como por ejemplo Historia de la Sexualidad, Historia de la Locura, y otros libros que si bien no comienzan con la palabra historia, podrían sintetizarse como Nacimiento de la Clínica es una historia de la medicina moderna. O lo mismo con Vigilar y Castigar, una historia de los dispositivos disciplinarios modernos. Él siempre dice en otra entrevista, me gusta escribir primeros tomos, pero no me gusta escribir los segundos. Y un poco lo que sucede que tenemos nosotros. Hay como muchos proyectos abiertos y después como que cambia de aire y empieza con otra cosa. Me gustan mucho las entrevistas de Foucault porque me muestran al Foucault más humano, nos muestran ese Foucault que realmente Foucault era muy carismático. Recomiendo un montón las entrevistas que circulan en video por internet, que son muy buenas porque nos muestran a él realmente carismático y a su vez entre carismático e introvertido, pero en la medida justa como para dar a entender su pensamiento y constantemente renegar de toda etiqueta, constantemente decir que él no quiere que le controlen su identidad y demás. En fin, bueno, me parece que podría ser un lindo cierre como por lo menos para esta primera sesión. No sé qué les parece. Sí, me parece muy apropiado. Sí, doctor. Ah, están las manitos. Nada, Ah, nada. ya, perdón, pensé que era la manita, Excelente. ya vi que es Sí. aplausos. No, Sí. quisiera decir brevemente que a través de nuestra profesora Ana Laura y de nuestra moderadora Laura Mondragón, pues van a entregar el material. Yo me estoy atreviendo a mandar algunos de los libros que tengo. En realidad tengo una biblioteca electrónica muy grande de Foucault. No sé si tan completa como lo que tenga Ana Laura, pero voy a andar mandando libros que va citando Ana Laura, pero estas son ocurrencias mías, mientras que de manera sistemática Laura Mondragón va a estar enviando todos los materiales que tiene a bien Ana Laura, pues cedernos generosamente. Sí, de hecho aprovecho para avisarles que todo el material va a estar disponible en la misma plataforma desde su perfil, a un costado de donde está el enlace de Zoom para las sesiones, está un icono de la presentación, un icono del material, que son lecturas y todo lo que nos están compartiendo, y un icono de la grabación por si quieren verla posteriormente. Perfecto. Bueno, yo reitero mi agradecimiento tanto con el doctor Tobar como con Laura por su generosidad, por su asistencia y la verdad que espero un gusto conocerlos. Nos vamos a ir conociendo a lo largo de las semanas y espero que sea enriquecedor para todos, que podamos intercambiar muchas opiniones y lecturas y que sea cada vez más, que la familiaridad brinde la posibilidad de que el intercambio sea cada vez más renovado y más cercano. Así que muchas gracias a todos por ello, Muchas gracias. por escucharme hasta acá. Y bueno, nos encontramos entonces la próxima semana. Sí, muchas gracias a todos. Obrigado. Muchas gracias a todos. Buena semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.